Buenas tardes, bienvenidos al segundo podcast de nuestra comunidad Woman Meetup. Yo soy Claudia Franco, la presidenta de la asociación. Buenas tardes, yo soy Eva López, la secretaria de la asociación Woman Meetup. Hoy en nuestro podcast vamos a hablar sobre sostenibilidad medioambiental en Viladecans, uno de los pilares que tiene nuestra comunidad. Sostenibilidad es un término muy pretencioso y un término que parece ser solamente de moda para temas a veces bastante triviales, pero nosotras queremos hablar de sostenibilidad con personas expertas que son expertas desde la acción, es decir, que queremos quitar un poco la pretensión del tema teórico porque la acción es realmente la que nos une, ¿no? Entonces, bajo este concepto vamos a definir cómo trabajamos nosotros la sostenibilidad y cómo lo queremos compartir con ustedes aquí. Sí, porque la sostenibilidad es una necesidad que se tiene en el presente, pero que no tiene que comprometer nuestro futuro. Y por ello tenemos que buscar que todo sea un poco equitativo para que no lleguemos a un futuro en el que no haya recursos. En este orden de ideas, la sostenibilidad, hemos dicho que no queremos ser pretenciosos porque no somos expertas teóricamente en este tema, pero sí que queremos centrar la acción a lo que tenemos en la realidad, en nuestra comunidad y en nuestro espacio. Entonces, la sostenibilidad tiene 4 pilares, que es la parte económica, es la parte medioambiental, y de los otros 2 no los vamos a tocar hoy porque realmente no son los temas que nos competen y queremos centrarnos en la parte de acción inmediata. Hoy vamos a hablar del tema medioambiental. Y antes de eso, que queríamos contextualizar en cómo íbamos a hacer el podcast para que cuando hablemos de medio ambiente, mucha gente de sostenibilidad dicen, ¿pero qué es esto, no? Y comentando con Vanessa, cuando las invitábamos al podcast me decía, ¿pero qué tema vamos a hablar? Pues vamos a hablar de medio ambiente y por eso están ellas aquí. Y antes de entrar en materia, ahora sí que vamos a presentar a las expertas, a las personas que están aquí con el tema de expertas en acción. Me gusta muchísimo este término porque sostenibilidad, como toda la parte de marketing, a veces se pierde en el aire y ya vemos lo que nos pasa ahora, ¿no? Entonces Eva va a pasar a presentar un poco las invitadas. Voy a presentar a las participantes de nuestro nuevo podcast. Voy a leer los títulos porque no quiero dejarme nada. Encarna García es teniente de alcaldesa en el área de Medio Ambiente y Sostenibilidad y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Viladecans. Vanessa Montijano es la técnica de medio natural en el Ayuntamiento de Viladecans. Hola. Nolwenn Guró es dinamizadora de talleres y activista medioambiental con un proyecto que se llama 2 toneladas. Tenemos también a Ana Palencia, que es directora de comunicación de Unilever España y responsable de la ayuda a liderar la sostenibilidad en Unilever Europa, que hoy no ha podido asistir por problemas de agenda, pero que tenemos una grabación con ella que hemos hecho unos días atrás y que os invitaremos a ver durante este podcast. Como habíamos comentado inicialmente, vamos a hablar de temas reales, actuales y acciones directas que se están haciendo ahora, ¿no? Vamos a comenzar con Encarna y nos gustaría que nos contextualizaras en términos de sostenibilidad que se está haciendo actualmente en Viladecans. Yo quería decir que la palabra sostenibilidad en el Ayuntamiento de Viladecans la estamos trabajando desde hace 25 años aproximadamente, todo el ayuntamiento, pero sobre todo desde el área de medio ambiente. Nosotros cuando hablamos de sostenibilidad nos lo planteamos como hacer un camino en el que hemos empezado en un modelo que se ha hablado 1000 veces, ¿no? Que tienen pues un consumo ilimitado. Que sobre todo las energías son fósiles, que la economía es lineal. Y entonces el camino que vamos haciendo es hacia un modelo de transición, que se le llama ahora actualmente, que tiene unos valores absolutamente diferenciados y que están objetivizados y trabajados desde nuestra área. Es decir, en nuestra área trabajamos diferentes ámbitos, pero uno de los elementales es el de la lucha contra el cambio climático, es decir, abordar la emergencia climática. Este es un objetivo claro, tiene un objetivo muy claro, que es reducir las emisiones de gases contaminantes y adaptarnos al cambio climático, es decir, hacer nuestra ciudad más resiliente a los envites y a los cambios que va produciendo el cambio climático. Esto significa consumir menos energías
y apostar por la energía solar y otras renovables. Es como decirle adiós al derroche y hola a la eficiencia. Otro ámbito que trabajamos es el de la calidad ambiental. Aquí hablamos de cosas tan básicas como reducir el ruido y mejorar la calidad del aire que respiramos un adulto de entre 13 y 18 veces por minuto. Ya sabemos que a veces estas cosas tan básicas las pasamos por alto, pero esto tiene un impacto muy importante sobre el bienestar y sobre la salud de las personas. Es decir, trabajamos cosas realmente primarias, pero también por primarias importantísimas para todas las personas que vivimos en nuestra ciudad. También trabajamos el ámbito de los residuos, es decir, nosotros somos los de la prevención de residuos. Estamos emperrados en bajar la cantidad de residuos que generamos en Viladecans. En Viladecans estamos trabajando para que esto cambie y ciertamente no es que sea una cantidad muy espectacular, pero estamos un 1,5% por debajo de la media metropolitana en la producción de residuos. No así en la separación, pero en la prevención sí. Es decir, por ejemplo, tenemos un espacio como el Viladecans Repara, en el que enseñamos a reparar, a transformar y a reutilizar los objetos para no tirarlos, simplemente para darles otra vida, y eso también es cuidar del medio ambiente y cuidar del bolsillo, porque no hay una manera más fácil de tirar el dinero a la basura que como es no reciclar. Es decir, esto es un elemento que hemos de tenerlo en cuenta. No solamente es importante reciclar por el medio ambiente, que para nosotros es lo más importante, pero también hay que tener en cuenta que si no, estamos tirando el dinero literalmente a la basura. También otra de nuestras obligaciones es cuidar de la naturaleza y la biodiversidad. Viladecans tiene playas, bosques y espacios naturales increíbles, pero que no son solamente increíbles porque son muy bonitos, sino que tienen otra utilidad, como es limpiar la calidad del aire, reducen el ruido y también nos dan un respiro cuando salimos de la ciudad, del trabajo o de nuestra vida cotidiana. Así que se trata de protegerlos y de disfrutarlos solamente poniendo un poco de cabeza. Esto también es sostenibilidad. Luego tratamos un elemento que para nosotros es el oro azul, que es el agua. El agua es clave para todo, pero con el cambio climático cada gota cuenta. En Viladecans lo estamos tomando absolutamente en serio y tenemos diversos sistemas para aprovecharla y reducir el impacto que el cambio climático y la sequía tienen sobre nuestra ciudad. Otro tema básico para nosotros es la educación ambiental. Aquí lo clave es aprender. Viladecans tiene lugares como la Casa de las Abellas o como el Remulá, donde podemos hacer actividades increíbles, aprendiendo. Es decir, hacemos talleres para aprender a cuidar al medio ambiente, disfrutando y cogiendo conciencia de la importancia real que tiene nuestra relación, como explicará luego Vanessa, con el medio natural. Porque sabemos que tenemos que cuidar el planeta y, sobre todo, tenemos que plantearnos qué hacemos para saber qué planeta le vamos a dejar a las generaciones futuras. Y aquí lo dejo. Gracias, Encarna. Bueno, pues Encarna ha mencionado la Casa de las Abejas. De hecho, estamos grabando desde Be Happy, la Casa de las Abejas, que es un lugar icónico de Viladecans, representativo de la sostenibilidad aquí en la localidad. Vamos a ver un vídeo explicativo sobre la Casa de las Abejas y vamos a preguntar después unas cuantas preguntas a Vanessa. A Viladecans sabem que les abelles tenen un paper clau en la producció agrícola i la seguretat alimentària. I tot i que un 70% dels aliments que consumim depenen de la seva activitat pol·linitzadora, aquests insectes estan en perill d'extinció. Cal aturar aquesta tendència i fomentar la conservació de les abelles i els pol·linitzadors silvestres. Perquè, a més de la seva importància econòmica i ambiental, ens sentim identificats amb elles. Són treballadores, actives i col·laboratives. A Viladecans hem creat un projecte per fer-ho possible. Viladecans Be Happy. El projecte Be Happy té dues línies.
Una, la de conservació, i l'altra, la de divulgació i participació ciutadana. Per la de participació ciutadana va ser molt divertit perquè vam buscar un pol·linitzador que fos conegut per la ciutadania, i quin millor a l'abella, que a més recull molts dels valors que nosaltres també volem promoure a nivell social. Viladecans Be Happy fomenta la presència de les abelles amb la creació de corredors de flors, plantes i ruscs. És el cas dels prats de papallones, la ubicació d'hotels d'insectes, la plantació als balcons i l'apadrinament d'escocells. He decidido amadrinar un alcorque porque paseando por Viladecans siempre me llamaba muchísimo la atención estos árboles, los veía estos pequeños trozos de jardines tan cuidados, tan bonitos, querían hacer una ciudad más verde, con más jardines, más oxigenada, podríamos decir, y me pareció un proyecto precioso y como amante de la naturaleza lo he llevado a cabo y estoy contentísima. S'ha d'apropar la ciutadania a l'existència i importància dels insectes pol·linitzadors, com són les abelles, en funció del coneixement i la sensibilització. La creació de la Casa de les Abelles ha estat un element clau per aconseguir-ho. Hem d'apropar el món de les abelles a la ciutadania de Viladecans per diverses raons. La primera és que són fonamentals per la pol·linització dels aliments. 2, perquè volem la biodiversitat a la ciutat. I 3, per desmitificar la seva perillositat. Les abelles sempre han estat a la ciutat de Viladecans i volem que continuïn estant i, a més, són el millor indicador de qualitat de la ciutat. Per tot això, a Viladecans no només ens agraden i valorem les abelles, sinó que també les cuidem. Desde que tenía 13 años tengo abejas. Los cuidados son muchos, porque tienen muchos enemigos. Desde ratones, hormigas, todo tipo de cosas. Y lo que más daño les está haciendo son los pesticidas y la avispa asiática. Cuidar les abelles és sinònim de cuidar Viladecans i tothom que hi viu. La declaració de Viladecans, ciutat amiga de les abelles i els pol·linitzadors silvestres, aprovada en el ple municipal, és una prova de l'aposta clara d'aquest municipi per conviure amb aquests insectes. Perquè la natura i la felicitat van de la mà, Viladecans Be Happy. Vanessa, ¿puedes hablarnos del impacto ambiental de la Casa de las Abejas y de su porqué? Bueno, más que de la Casa de las Abejas, la Casa de las Abejas es el equipamiento de referencia de un proyecto de mayor envergadura que es el Viladecans Be Happy, ¿vale? Viladecans Be Happy es un proyecto cuyo objetivo es el fomento y la conservación de los polinizadores, ¿vale? Entonces, es un proyecto que trabaja a diferentes niveles, tiene varios ejes, ¿no? El primero y que más visualización tiene por parte de la ciudadanía es la parte de la educación y sensibilización ambiental, ¿no? El proyecto Viladecans Be Happy cuenta con un programa de actividades y talleres dirigidos, por un lado, a lo que es la comunidad educativa, las escuelas municipales, y por otro lado, con un programa que se realiza justo aquí, los fines de semana, cada domingo, que son talleres y actividades relacionadas con la apicultura y con el mundo de los polinizadores en general. ¿Y por qué el objeto de este proyecto, ¿no? De lo que es el Be Happy? Bueno, se tiene constancia científica de que las poblaciones de polinizadores a nivel mundial están en grave declive, y esto tiene unas consecuencias, unos impactos que son directos y de hecho alarmantes, en el sentido que hay que tener en cuenta que el 90% de las especies de plantas silvestres depende de la presencia de polinizadores, y un 70% de lo que son los cultivos agrícolas a nivel mundial también depende de la presencia de los polinizadores. Si hay pérdida de hábitats, si hay un uso extensivo descontrolado de pesticidas y otros usos no sostenibles, han hecho que esto a nivel mundial, pues estas poblaciones vayan en detrimento, y entonces el Be Happy lo que quiere es esto, concienciar a la ciudadanía de esta situación y aparte activar diferentes líneas desde el punto de vista también de la conservación. Trabajamos para conocer qué polinizadores tenemos en Viladecans
qué hábitats son los que ellos prefieren, qué tipo, bueno, de hecho estamos con un estudio que estamos intentando, ¿no?, sacar conclusiones para conocer qué tipo de gestión municipal tenemos que hacer con los espacios abiertos, naturales o espacios verdes de la ciudad para ayudar a la presencia de los polinizadores. De hecho, también tenemos una línea que bueno, está teniendo bastante resultado, que es de participación ciudadana activa, que es el proyecto 1 metro cuadrado de naturaleza en tu alcorque o en tu balcón. Aquí invitamos a los ciudadanos y ciudadanas de Viladecans a que apadrinen un alcorque de los que tienen cerca de su casa, o que dedique un espacio de su jardín o de su balcón a tener plantas con flor para facilitar esos espacios que no dejan de ser recursos y alimento para los polinizadores. Y luego ya una tercera línea, bueno, esto ya es más científica. De hecho, tenemos 3 asentamientos con colmenas municipales en el municipio. Una son aquí, que son las que conocéis en la montaña, aquí en el ámbito del Marratés. Otras encima de un edificio municipal y otras en el Remolar, ¿no? De estos 3 asentamientos se cogen regularmente muestras de miel y se miden la presencia de metales en estas muestras de miel, que nos ayudan a tener conocimiento de, bueno, qué hay en nuestro, ¿no?, qué elementos hay en nuestro entorno. Y justo ahora estamos empezando, acabamos de activarlo, otra metodología de muestreo, que en colaboración con la Universidad de Almería, que es mediante la metodología API-Strip, que se llama, que nos permite coger muestras de los elementos que se le quedan enganchados en los cuerpos de las abejas que entran y salen de nuestras colmenas, ¿vale? Aquí lo que medirán en laboratorio serán, sobre todo, se centra en la identificación de pesticidas, ¿no? Y aquí podemos, de hecho se tienen datos a nivel europeo con esta metodología, ¿no? Y entonces nos podremos comparar no solamente qué diferencias hay, ¿no?, entre las colmenas que se sitúan en un edificio en el centro de la ciudad, o en la montaña, o en el Remolar, sino que tendremos comparativas y referencias a nivel de otros lugares europeos, con lo cual pues no deja de generar conocimiento, ¿no?, para la gestión. Se nota que trabajan juntas. Me he enrollado mucho. Claro. El comentario, sí, pero el comentario va que la velocidad con que trabajan los proyectos un poco va muy sincronizado, ¿no? A veces el tema de sostenibilidad, que era un poco lo que tú decías, Encarna, y lo que nos hace ver Vanessa, es que independientemente de lo científico que sean los conceptos, hay que aterrizarlos para que las personas podamos ver cuál es el impacto que tenemos nosotros desde nuestra residencia, desde nuestros espacios. Entonces, cuando les digo que se ve que trabajan juntas a la misma velocidad, es que tenía 2 preguntas que ya me las han contestado, que es un poco, ¿qué proyectos tenían visibles para el tema de Viladecans? Y el segundo era, ¿qué medidas estamos teniendo que ya no las has dicho? A mí, tal vez, antes de seguir al segundo bloque, lo que me gustaría colocar la observación, y por qué estamos en la Casa de las Abejas, es porque nosotras desde la comunidad del Buma Metab entendemos que la comunidad es el trabajo comunitario, el trabajo social es la única manera de pensar en un futuro. Es decir, hablamos de muchos términos científicos, de muchos estudios que si no se aterrizan, si la gente no los conoce, si no creamos espacios para determinar cómo se va a trabajar, pues esto no podría tener mucho espacio. Puedes tener una cantidad de estudios como un resultado, pero si no se puede proyectar, si no se puede trabajar con la comunidad, y yo creo que esto para nosotros, insistimos, por eso es que el Be Happy es un tema, es un símbolo, e hicimos un taller, lo diré rápidamente, hicimos un taller de liderazgo comunitario en donde hicimos un símil de lo que es el trabajo comunitario con las abejas. Es decir, cada persona tiene un efecto inmediato sobre la persona que tiene al lado. Es decir, somos polinizadores de lo bueno y de lo malo. Lamentablemente, ahora más de lo malo, pero yo creo que este tipo de espacios nos permite ver un poco de futuro, ¿no? Yo quería añadir que, por ejemplo, en los proyectos medioambientales, nosotros siempre elaboramos en todos los ejemplos, los podéis comprobar, en unos más vistosos, en otros menos, pero siempre hay una parte
técnica y una parte directa de acción ciudadana. Es decir, lo primero es concienciar y el grado siguiente es movilizar. Entonces nosotros, no tiene sentido que tú hagas temas anecdóticos, sino lo que se trata es de que seamos capaces de generar, como tú bien dices, acciones que acaben involucrando a la ciudadanía. Por ejemplo, si hablamos del Viladecans Repara, hay una parte técnica de asesoramiento, pero siempre hemos cambiado un poco la actitud de la persona que va a la deixallería, que ha pasado de ser un sujeto pasivo, que va a dejar cosas, a convertirse en un sujeto activo que es capaz de reparar, es capaz de transformar y es capaz de darle otra vida útil a los utensilios que lleves allí. Por otra parte, por ejemplo, el Be Happy es lo mismo, tenemos la parte más científica en la que trabajan los técnicos y en las que se analiza, como bien decía Vanessa, pues los productos de la abeja, para saber la calidad ambiental que tenemos en la ciudad, ya sea en el campo, ya sea en la ciudad, en una los metales pesados y en la otra los elementos que se utilizan en los cultivos. Y cuando hablamos, por ejemplo, del remolá, pues igual, tenemos el itinerario sensorial, donde hay una propuesta didáctica para que la gente descubra qué hay en la pineda, porque la pineda es una pineda muy vivida, y entonces cada uno de nosotros puede ver allí diferentes vidas, diferentes vivencias a partir de un juego que se le propone, pero que al final es participar y salir de allí un poco enriquecido de la vivencia que has tenido en cada uno de los espacios y de los proyectos en los que estamos trabajando. Perfecto. De acuerdo. Otra cosa que os queríamos preguntar, porque este año es el Green Leaf, Viladecans se ha nombrado Ciudad Europea Green Leaf 2025. ¿Nos podríais explicar qué significa esto? ¿Por qué Viladecans se ha convertido en Green Leaf? El Green Leaf, sinceramente, es un galardón que se le da a una ciudad por una trayectoria. Es decir, ahí se valoran, por ejemplo, los datos que se valoran en el Green Leaf básicamente son recogidos casi todos del PAES, porque el PAES es elemental para conocer qué nos pasa en la ciudad. Entonces, a partir del PAES, con lo que tú has ido resolviendo, la adaptación al cambio climático, tus retos como ciudad, pues en las emisiones de CO2, esto es lo que se valora por una parte, y por otra parte también se valora la participación. Yo creo que aunque haya quien intenta minimizar la alegría de que seamos Green Leaf, ser Green Leaf es un motivo de orgullo y satisfacción. También es un reto, es decir, esto no es una cosa que dicen que eres Green Leaf y ya no pasa nada, no, porque el reto está en dar cumplimiento a todos los objetivos que has dicho que cumplirías y hacerlo posible, sobre todo involucrando lo que decía, ciudadanía, y llevando al máximo tu responsabilidad y tu compromiso a que has adquirido al presentarte a este galardón. Pero yo creo que es un motivo de orgullo y satisfacción para nuestra ciudad. En esta parte, y ahora sí para este bloque, yo creo que esta parte que tú dices de minimizar cualquier tipo de tema, yo creo que aquí la clave, yo creo que ya se ha tocado la cuerda que se necesitaba, es decir, uno minimiza cuando uno se siente parte. Entonces yo creo que realmente nosotras insistimos mucho porque la asociación de personas, de profesionales, de personas líderes no se puede entender de manera individual, sino de manera comunitaria, para que los premios, cuando se entreguen a una ciudad, a un espacio, a un entorno, se sientan partícipes, pero porque realmente han estado comprometidos, por poco que sea, al menos intentar participar en los procesos que le competen desde su espacio, ¿no? Lógicamente. Entonces yo creo que esta parte que tú dices de minimizar es muy importante, pero en cualquier espacio de la vida. Bueno, es que yo creo que también hay una cosa que se llama, pues, intentar trabajamos cada día para hacer que esta ciudad, pues, funcione a todos los niveles. Entonces, bueno, poner el objetivo siempre en aquello que falla,
a lo máximo que aspiran entonces es a bajar la moral de la gente, porque es muy difícil subir la autoestima de alguien cuando tú tienes siempre puesto el dedo puesto, el ojo puesto en aquello que no funciona. También digo que todo es francamente mejorable, ¿eh? Que con esto Por no suerte. quiero, que efectivamente, que para eso estamos aquí también, pero quiero decir que Greenleaf no significa nada, no me parece justo, ni para el trabajo que se ha hecho, ni para el futuro que estamos embaucados en hacerlo. Y que, por ejemplo, este año, a nivel, por ejemplo, de educación ambiental, han participado 26.000 personas en educación ambiental. Tenemos más de 250 personas que están apadrinando un excusell. Y también tenemos, pues, 100 y pico que tienen en sus balcones, como bien decía antes Vanessa, adscritos a este. Tenemos aquí mismo en esta Casa de las Abejas 2 proyectos de compostaje comunitario, donde la gente tiene la llave de la compostadora como si vinieras en un pueblo pequeño, viene aquí y luego se reparte entre la gente el compost que hemos elaborado. Es decir, a esto se le llama participar, a esto se le llama que no es una cosa que no tenga representación, que nos acabemos de inventar. Tenemos gente trabajando en las mesas climáticas, tenemos 300 y pico de personas, entre las que formáis parte de vuestras asociaciones, que se han hecho socios o acompañan el Pacto por el Clima. Y tenemos las espiguladas, en el que hemos cogido más de 1.000 kilos de naranjas y hemos convertido un residuo en mermelada. A esto se le llama trabajar por la sostenibilidad y trabajar para que el Greenleaf venga y se haga grande todo el año y todos los años que vengan después. Exacto. Y a nivel de medio ambiente, ¿qué está haciendo el Departamento de Medio Natural? A ver, el Departamento de Medio Natural trabaja por lo que es la conservación, el mantenimiento y la restauración de los espacios naturales del municipio. Estos son principalmente desde nuestras competencias directas asignadas. Trabajamos lo que es la zona forestal, en la plana del Taica y luego el ámbito litoral, la playa. En lo que es el ámbito forestal, aquí trabajamos, que esto es un trabajo también de mucha investigación a los propietarios forestales. Hablamos con ellos con el objeto de conseguir firmar acuerdos de custodia, ¿vale? Que esto nos da pie, ¿no?, a poder gestionar de manera directa sus fincas que están en la zona forestal, que ellos no hacen ningún uso ni ninguna gestión, y por el bien de todos, por todos los servicios ecosistémicos que ofrece la zona forestal. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Pues mira, trabajamos muy de la mano aquí justo con Diputación de Barcelona, que ella ofrece a los municipios muchos recursos, a nivel técnico, asesoramiento e incluso económicos, líneas de financiación para poder hacer justo lo que acabamos de hacer en Can Guardiola, ¿no? Que hemos hecho gestión forestal para mejorar lo que es la prevención de incendios forestales en este ámbito, para conseguir un bosque más adaptado al cambio climático, ¿vale?, menos vulnerable, y para mejorar lo que son las condiciones para la biodiversidad del conjunto de la zona forestal allí mismo, ¿vale? Luego, evidentemente, tenemos la pieza de oro, ¿no?, que son nuestros espacios naturales protegidos. Aquí tenemos el espacio del Remolar Filipinas, tenemos el espacio de la Murte y tal. Aquí trabajamos muy de la mano, evidentemente, con la figura del Consorci per la Gestió i la Protecció dels Espais Naturals del Delta de Llobregat, que aquí, de hecho, actualmente se está ejecutando un proyecto de restauración, de mejora de la marisma de las Filipinas, con financiación de un proyecto europeo Next Generation, promovido por la Agencia Catalana del Agua. También actualmente se está trabajando en la restauración de lo que era la antigua marisma de Can Sabadell. Y en lo que es en el ámbito litoral, en la playa, pues trabajamos para el control de la presencia de especies exóticas invasoras de plantas en nuestras dunas. Trabajamos en proyectos, aquí muy de la mano del área metropolitana de Barcelona, de recuperación, lo que son los cordones dunares de la playa. Y aquí, de manera más conjunta, también trabajamos a nivel de pieza, ¿no?, con lo que son los municipios vecinos del sur del Llobregat, ¿vale?, para instar que
que se implementen acciones que sean realmente efectivas para la protección contra la regresión del litoral, que cada vez los temporales, gracias al cambio climático, ¿no? Pues evidentemente está produciendo unos efectos que cada vez son pues más relevantes en cuanto a lo que es la pérdida de arena en nuestro litoral. Es que cabe remarcar que Viladecans es una de las pocas ciudades que cuenta con 5 ecosistemas diferentes, que van desde la montaña hasta la orilla del mar, y eso es una cosa que es a remarcar mucho. Pasando por toda la plana agrícola, que aquí no la he mencionado porque no es de competencia directa que no trabajemos pero evidentemente eso tiene su parte fundamental y su funcionalidad que también es afectada, de hecho, por los impactos ambientales que vamos sufriendo. Bueno, hemos de decir que en nuestra ciudad, siempre lo decimos cuando presentamos de fuera, somos como el arroz de mar y montaña. Sí. Porque tenemos al norte la montaña, luego tenemos una ciudad bastante compacta, porque si vas por ahí hay ciudades que es toda difusa, con lo cual es mucho menos sostenible que la nuestra, y está más o menos toda conjunta. Luego pasamos a la zona de actividad económica, después la zona agrícola, que también es de actividad económica, pero de primaria, del sector primario, y luego ya pasamos a la plana del Taica y los espacios naturales, es decir, y la playa. Es decir, tenemos en pequeño formato, pero tenemos una representación de los 5 ecosistemas. Entonces, la verdad es que eso también nos permite pues una gran variabilidad de propuestas, y también tenemos una gran variabilidad de biodiversidad a la que tenemos que hacer frente. Claro, perfecto. Bueno, pues vamos a acabar este primer bloque y vamos a introducir ahora el vídeo que hemos grabado hace unos días con Ana Palencia y con Olwen para hablar sobre la sostenibilidad en la industria. Buenos días, nos encontramos en Unilever, estamos con la directora de Comunicaciones y Sostenibilidad. Como sabéis, el podcast que grabaremos en breve tiene que ver con el tema de sostenibilidad, ¿no? Hemos insistido mucho que el tema de la palabra sostenibilidad está muy utilizada y la idea es aterrizarla y ver cómo se puede poner en práctica conceptos sencillos en grandes proyectos, ¿no? Entonces, pues aquí más que tener aquí a Ana, que también queremos enfatizar que el tema de sostenibilidad tiene muchas patas. Hoy, a pesar de que estamos a nivel de empresa, hemos aterrizado también el tema de medio ambiente y naturaleza, porque la sostenibilidad tiene muchos ámbitos, y realmente lo que nos gusta de esta experiencia es ver cómo una empresa, una multinacional con una diversidad de productos que piensan en futuro, puede a su vez invertir en naturaleza y trabajar en naturaleza, ¿no? Entonces, los invitamos a que visiten la página y vean cómo realmente lo hacen, además que lo hacen en nuestra ciudad de Viladecans. Y bueno, comenzamos las entrevistas. Sí, bueno, tenemos también a Olwen, que hará también un poco de apoyo en el tema sostenible, y yo quisiera empezar por Ana. Cuéntanos, ¿qué pueden hacer las pequeñas, medianas empresas o incluso las empresas internacionales como Unilever para ayudar con el tema de sostenibilidad? Bueno, en primer lugar, bienvenidas a nuestra casa. La verdad es que nos encanta que estéis en Unilever para poder hablar de este tema que tanto nos preocupa y nos ocupa en la agenda de la compañía. Entonces, la verdad es que la pregunta de qué podemos hacer, ¿no? Pues las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas por temas de sostenibilidad, yo creo que se puede hacer mucho. Y sobre todo es tomar esa conciencia que a veces, sobre todo a lo mejor las pequeñas empresas, piensan que no pueden hacer muchas cosas. Y cuando uno les invita a decir, oye, ¿por qué no intentamos hacer un listado de las iniciativas que estáis llevando a cabo como compañía? Y ya verás que estás haciendo muchas cosas en materia de sostenibilidad. Es decir, cuando al final nos preocupamos, ¿no? Pues que hacer un voluntariado, ¿no? Social para de pronto, ¿no? Pues en Cruz Roja, ¿no? Que necesitamos personas, ¿no? Pues que nos ayudan a repartir lotes de alimentos. O necesitamos que haya una caminata solidaria en la ciudad, y necesitamos personas que se unan y que se promueva a través de las empresas. Bueno, o cuando hacemos una acción también, pues de ir a plantar árboles. Aparte de que disfrutamos de una acción, ¿no? En equipo, a veces en familia, con amigos, pues cada vez que vamos a plantar árboles o que vamos a cuidar la salud de un bosque, estamos contribuyendo, ¿no? a erradicar el cambio climático. Entonces, yo creo que tendríamos que tener en mente que cada pequeña acción cuenta.
Entonces cada pequeña acción puede marcar una gran diferencia. Cada pequeña acción que se haga en una empresa donde estamos trabajando muchísimas personas, al final somos las personas las que tenemos que movilizar a la acción. Muchas veces, ¿no? Cuando uno piensa en sí mismo dice, es que yo, ¿qué puedo hacer, ¿no? Para ayudar, ¿no? a crear ese futuro mejor para todos. ¿Cómo puedo ayudar, ¿no? A crear una mejor sociedad, un mejor planeta? Pues a veces hay pequeños gestos, ¿no? Que a veces uno toma conciencia y que cuando buscamos alineamiento dentro de las compañías se puede hacer. O sea, pequeños gestos. Nosotros, por ejemplo, que somos una compañía, ¿sabéis?, de gran consumo, ¿no? Pues voy a citar una de nuestras marcas, por ejemplo, con una marca de detergente, como Skip, ¿no? Que tenemos, que es esa pequeña acción de sostenibilidad que podemos hacer. Es decir, pues si cada vez que yo te veo guapísima, ¿no? Y aquí hablo también con vuestros jerseys rosa y aquí de color así vino tinto, y dices, pues mañana voy a repetir, ¿no? Y entonces esta noche cuando llegue a casa voy a poner la lavadora. Entonces yo os diré, pero la lavadora no la podéis poner solo con una prenda de ropa. Esperaros a la semana que viene, porque guapas ya lo sois y seguramente tendréis otra ropa, ¿no? Para esperar a ese fin de semana poner la carga de la lavadora completa con ropa de color, porque si no vais a gastar muchísima agua, muchísima energía. Y además también os diré, y ahora además los detergentes del mercado ya te quitan las manchas a 15 grados. No pongas los 30 grados para quitar las manchas. Fijaros qué pequeña acción, pero qué gran impacto si todos al final, ¿no?, la fuésemos interiorizando. Entonces yo diría, básicamente, diagnosticar, es decir, que las empresas hagan ese listado de cosas que están haciendo y luego ver dónde ellos como empresa pueden aportar a la sociedad, ¿no? Es decir, dónde yo lo puedo hacer mejor. Nosotros como Unilever nos hemos marcado 4 grandes prioridades de actuación en sostenibilidad: clima, naturaleza, plásticos y ayuda a la comunidad local. Entonces, todas nuestras acciones, por el tipo de compañía que somos, estamos enfocados donde nosotros podemos aportar más a esa Agenda 2030, ¿no?, que marca la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a intentar impactar y ahí es donde estamos haciendo cosas. Y eso es lo que diría que cada empresa debería hacer. Yo añadiría también en todo lo que ha dicho Ana que una empresa y en Viladecans, porque estamos aquí, es también poder trabajar con proveedores locales. Y entonces intentar hacer que estas empresas que estamos aquí, que sean multinacionales, medianas o no, trabajen con proveedores locales. Y pienso, ahora me viene el transporte, ¿no? Quizás el transporte local. Y esto quería añadir. No, y es muy bueno. O sea, en Viladecans yo quiero destacar que hemos hecho cosas preciosas, ¿eh? Hemos hecho desde estar haciendo educación en colegios de autoestima, estamos educando de la importancia que tiene la autoestima para los niños y niñas a partir de los 11 años, y más pues con este entorno que nos movemos de redes sociales, de la inteligencia artificial. Total. Pues estamos haciendo bastante promoción de cómo hacer las cosas bien y que entiendan que, por ejemplo, ahora que el 90% de los contenidos online en este año 2025 van a ser generados por la inteligencia artificial, que entiendan que hay que buscar, las inteligencias artificiales está muy bien, pero al final hay que utilizar buenos algoritmos. Hoy en día, si tú pones a la inteligencia artificial que te crea una imagen de una mujer guapa, saldrá una mujer que nunca nos vamos a encontrar ni aquí dentro ni aquí fuera, es decir, no existen. Entonces al final, cuando dices ¿cómo sería una mujer guapa? Segunda, que sabéis que es otra de nuestras marcas, pues al final es buscar esos algoritmos que saldría pues cualquiera de vosotras, ¿no? Y de cualquier mujer que hay aquí, ¿no? Esa belleza real, natural, inclusiva, natural que tiene que ser. Y perdona, es que hablando de medio ambiente, en la ciudad hace unos años hicimos una acción muy bonita, que no sé si tú conoces, que fue un concurso de eficiencia energética en la ciudad. Vale. Participaron hogares donde les dábamos consejos, estos simples consejos que decíamos, ¿no? De decir, oye, pues al final ten sensores, pon caudalímetros, ¿no?, en los grifos del agua. Entonces, con estas acciones que hicimos, en total además lo medimos, porque ya sabéis que hay que medir. Y conseguimos reducir en la ciudad el consumo de agua, creo no recordar más mal, pero lo redujimos gracias a esta intervención que hicimos en los hogares y con toda ayuda del Ayuntamiento de Viladecans y voluntariados que participaron para hacer esa formación en los hogares. Se redujo un 2% el consumo de agua y un 12% el consumo de energía. De unido. Entonces, imaginaos qué bonito, ¿no? Y además, yo te voy a decir una cosa, es que Viladecans es una empresa, ya lo sabes, es una ciudad modelo. Sí. Es decir, que somos una ciudad que somos buena práctica, somos un modelo, ¿no?, de cómo se hacen las cosas bien, porque estamos muy comprometidos, somos muy generosos y queremos trabajar para crear un futuro mejor
cada día. Y eso es lo que hace Viladecans, o sea, que tenemos que sentirnos súper orgullosas y orgullosas de esta ciudad. Y el premio Green Leaf 2025 lo demuestra. Lo de Green Leaf, o sea, Green Leaf, que solo haya 2 ciudades, ¿no?, que hayan en Europa, que hayan conseguido ese reconocimiento, hay que ponerlo en valor. Y que al final nuestros ciudadanos lo conozcan, es decir, Green Leaf, que a veces no se entiende el propio nombre, ¿no? La hoja verde, ¿esto qué significa, no? Cuando yo intento pensar en mi madre, ¿no?, que vive aquí en Viladecans, ¿cómo lo va a entender? Pues hay que decirle que significa que estamos haciendo las cosas muy bien. Por la sociedad y por el planeta. Esto es Green Leaf. Y que tenemos unos planes de acción en la ciudad que hacen posible que así sea. Y por eso hemos sido reconocidos como una de las 2 únicas ciudades en toda Europa. O sea, es que imaginaros qué gran logro, ¿no?, de la ciudad. Es que hay que hacer aplaudir. Aplauso, ¿no? Quería aprovechar antes de hacerla porque preveo la respuesta. Pero básicamente porque yo creo que con lo que dicen ustedes dos, el tema de medio ambiente, de sostenibilidad y todo esto tiene que ver con coherencia, ¿no? Es decir, siempre pensamos en el otro un poco para evitar ponernos el espejo en nosotros y una acción sencilla del día a día es la que importa, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿cuál crees que ha sido, cuál es el mayor reto que enfrentan ahora con el tema de sostenibilidad? Porque nosotras, cuando tú dices lo de Viladecans, uno de los motivos por los cuales estamos aquí, que la gente vea lo que hay en Viladecans es que a veces es difícil poner y aterrizar los conceptos, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que es el mayor reto a futuro? Porque hay mucha información. Ahora con la inteligencia a ver, por herramientas no han de faltar. Es decir, con temas de mediciones, tema de sostenibilidad, tema de información, tema de expertos. Con todo esto, ¿cuál crees tú que a nivel de empresa, que creen las dos, qué es el mayor reto a día de hoy? Diría que es la parte de concienciación, ¿no? Y pasa por la educación. Es decir, al final... Alineada. ¿Verdad? Yo creo que al final la educación es muy importante y la educación pasa por la repetición. Es decir, necesitamos repetir y volver a repetir para que al final el ciudadano, ¿no?, pues cada persona sea consciente de qué puede hacer él para cambiar el mundo. Porque a veces yo creo que el gran reto, ¿no?, y no sé si estás de acuerdo conmigo, es que cuando hablamos de sostenibilidad, pues las personas que nos dedicamos a este tema y que tanto nos apasiona, ¿no?, y que nosotros 4 pues estaríamos aquí días y días hablando de este tema, ¿qué ocurre? Que a veces hay conceptos que hay que pensar que el consumidor de a pie no entiende. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no?, de extrapolación de entre lo que es la sostenibilidad, que hasta la propia palabra a veces no la entiende el ciudadano de a pie, y cómo lo aterrizo y educo para decir, es que cuando decía eso, ¿no?, es decir, cuando yo estoy diciendo, es decir, que cada vez que te cepillas los dientes tienes que cerrar el grifo del agua, es porque estás gastando mucha agua, estás gastando cada vez en un acto de estos 20 litros de agua. No podemos estar desperdiciando agua cuando estamos en una época, ¿no?, de la escasez de agua que estamos viviendo y donde hay países donde se mueren las personas por no poder beber un vaso de agua potable. Pero seguramente cuando nosotros decimos esto y lo bajamos, ¿no?, a ese lenguaje que tú eres experta, ¿no?, en decir, en educar, ¿no?, y educar de una manera que la gente a la que te diriges lo entienda, es cuando yo creo que podemos generar muchísimo impacto. Totalmente. Si yo hoy, cuando hubiese sentado, os hubiese dicho, ¿habéis visto las noticias que se han estrellado hoy 54 aviones Boeing 747? ¿Lo habéis visto? No. ¿Qué cara que se va? ¿No? Claudia, todas, ¿no? Eso ha pasado hoy. Pero es que eso pasó ayer y eso pasará mañana. Eso es el número de personas que cada día se mueren en el hambre por hambre. Cada día se mueren 54 Boeing llenos de personas, ¿no?, por hambre en el mundo. Nos hemos, lamentablemente, acostumbrados a que se mueren las personas en el mundo por hambre. No deberíamos acostumbrarnos a esto. Y por eso hay que decirlo de una manera que, si yo digo, no, es que no hay que tirar alimentos a la basura, bueno, tal, no, es que no puedes tirar, no podemos tirar. Porque aparte de los recursos que necesitas para elaborar esos alimentos, ¿no?, el agua, recursos naturales, ¿no?, la energía, todo lo que necesitas, es que qué falta de responsabilidad, ¿no?,
sabiendo que hay personas que se mueren por no poder comer, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aterrizarlo y hay que aterrizarlo, yo no sé si tú estás de acuerdo, mucho con el corazón, porque el corazón es lo Total. que nos mueve. Que pueda aterrizar ese Boeing, ¿no? Para volver a la palabra retos, ¿no? Y retos con las empresas, entonces yo estoy completamente de acuerdo contigo. La resistencia cultural, lo llamo así, que es lo que has explicado. Y para mí en los talleres que dinamizo, muchas veces digo, si tú entiendes el problema podrás pasar la acción, porque no solo hace falta concienciar, sino que hace falta que las personas se despierten y puedan pasar a la acción. Entonces en estos talleres también ayudamos a eso, ¿no? Y para mí esto es importante, y dentro de una empresa yo creo que los empleados pueden elegir una empresa porque ven que hay dinámicas para ir hacia un mundo mejor. Y la sostenibilidad no es solo el cambio climático, y lo dijo Claudia antes, ¿no? Hablaba de la naturaleza. Hay 9 límites planetarios y nos hemos cargado unos cuantos. Y entonces las empresas han de trabajar. ¿Qué retos tienen? Tienen los costes, porque no es tan fácil para una empresa mediana, pequeña y multinacional de poner en marcha cosas sostenibles. Y que, por definir con el diagnóstico que hablabas, también creo que puede haber un tema, un reto a nivel de la competición, ¿no? Sí, también. Puede también, ser. Sí, la competencia y lo podrás siempre hablar, nos hace. claro. Lo podrás hablar quizás mejor que yo, pero la competición entre empresas, ¿no? Porque quién es el más sostenible, quién es el menos. Sí, ayuda, nos gusta competir. Exacto. Y después... Y que nos premien. También. Y la reglamentación. La reglamentación, a día de hoy, pues la Unión Europea está trabajando para ir hacia una reglamentación unida de la Unión Europea, pero hasta ahora había reglamentación por ahí, por allá, y no es tan fácil unificar. Entonces, para las empresas yo creo que esto también es un reto. Estabais hablando de algunas colaboraciones que se pueden hacer entre las empresas y la ciudadanía de cara a la sostenibilidad, pero ¿qué otras colaboraciones pueden hacer los ciudadanos de a pie, las comunidades, con las empresas para ayudar en este tema? Tenemos que pensar que cuando se trabaja en equipo, ¿no? Los resultados son mucho mejores. Es decir, al final, cuando uno lo hace solo, no es lo mismo que cuando trabajas en equipo, y además aunas esfuerzos de personas, ¿no? Que tienen el mismo objetivo y tienen el mismo compromiso. Y eso es uno de los principales objetivos de la Agenda 2030, ¿no? que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 17 de las alianzas estratégicas. Es decir, ¿no? Objetivo común. Objetivo común tiene que estar. Y entonces yo creo que al final es mucho más fácil de lo que a veces pensamos. Es decir, nosotros, por ejemplo, Viladecans, y me voy a remitir a una de las iniciativas que empezamos a hacer y hemos hecho durante 15 años, que vosotros la conocéis, que es la Caminata Solidaria. O sea, la Caminata Solidaria, nosotros empezamos, bueno, fue un tema a la Palencia personal, la verdad, porque yo había estado en Bangladesh y dije, oye, ¿por qué no organizo una caminata para recaudar dinero a las mujeres, ¿no? Que he visto que viven por debajo del umbral de la pobreza en Bangladesh, y bueno, puedo conseguir trabajar en la compañía, también está alineado con la compañía, ¿no? Alineamiento social, ayudar a las personas, puedo conseguir algún producto que se pueda dar a las personas que participen y tal. Bueno, pues fijaros que empezamos el primer año con 170 personas, el siguiente año eran 1000 personas, siguiente 2000, y al final tuvimos que limitar el aforo a 7000 personas por temas de seguridad, es decir, pero fijaros, cada persona que venía a caminar estaba ayudando. O sea, empezamos con Bangladesh. Cuando ya pasaron unos años me dije, a ver, cuando dices comunidad local, es decir, no puede ser que también nosotros tenemos oficinas en Bangladesh, tenemos que hacer, porque aquí hay personas también que lo están pasando mal. Entonces, sabéis que aquí hay más de 1200 familias en Viladecans, no sé el número, pero 1200, 1400 familias, no sé si vosotros también lo sabéis, que viven por debajo del umbral de la pobreza. Entonces dijimos, tenemos que ayudar a Viladecans. Y gracias también pues a esa alianza conjunta, ¿no? que hicimos pues junto a los colegios, ¿no? Junto al Ayuntamiento de Viladecans, junto a Cáritas, junto a Cruz Roja y junto a la ciudadanía, pues ese simple gesto pues nos ayudó, ¿no? A través del Punto Solidario pues a recaudar muchísimo dinero para ayudar a esas familias con alimentos, a pagar facturas del agua, a pagar facturas de la luz y a pagar facturas ahora de la calefacción, ¿no? Que tanto se necesita. Entonces,
al final es una manera de, ¿no?, de contribuir y sobre todo de manera digna, ¿no?, de ayudar a estas personas que mañana podríamos ser cualquiera de nosotros que estamos aquí. Es decir, y entonces cuando tú tomas esa concienciación, es decir, cuando hacemos una caminata solidaria, es decir, es solidaria. Solidaria significa que es para ayudar a alguien. Entonces tenemos que esforzarnos. Al final nosotros pues todos estamos con las economías ajustadas, ¿no? El que más, el que menos, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando dices yo puedo quitar de mi economía, no sé, esto eran 4 euros por el impacto que voy a generar, que es muchísimo, creo que la mayoría podremos hacer ese esfuerzo, ¿no? Cuando hemos ayudado también, ¿no?, a la ciudadanía aquí, pues tenemos familias pues también que tienen pues hijos, padres pues con alguna discapacidad, ¿no? Bueno, pues personas con discapacidad, ¿cómo ayudar? Existen entidades, ¿no?, como ASDIVI, ¿no?, la Asociación de Discapacitados de Viladecans. ¿Cómo podemos ayudar? Ayudar a estas familias, ayudar a estas personas pasa porque podamos ayudarles a invitar un día, como hemos hecho, a desayunar, o que nos vayamos un día a jugar a fútbol con ellos, o que llegue el día de la rosa, ¿no?, y que con Caviga pues nos vengan a enseñar a cómo hacer rosas de papel. O sea, hay tanto que hacer, o que promovamos el comercio local. Tú lo decías al inicio, apoyar proyectos locales. Nosotros aquí apoyamos muchísimo proyectos locales, que es decir, siempre decir, oye, pues ¿dónde se puede comprar bien en la ciudad? Los buenos restaurantes que hay en la ciudad, o las buenas pastelerías, el buen comercio. Y ahora con todo esto es muy importante. Y ahora con lo que se está haciendo en Viladecans también hay una oportunidad que puede ser el tema del compostaje. También. Entonces se puede ayudar desde las empresas con la comunidad, por ejemplo, pues en el compostaje cada vez más, ¿no? Y luego las alianzas. Y lo que, para volver, ¿no?, con la caminata solidaria, al final la gente que participa, que si es hasta 7.000, son 7.000 personas que participan desde el corazón, porque les tocas, y que haya un impacto local, tiene más impacto para ellos. Y yo creo que esto es importante también. ¿Qué crees que iniciativas globales que podamos hacer a nivel local? Es decir, porque a veces hay muchas iniciativas globales que de pronto las podemos, o al contrario, medidas locales, que yo creo que esa es una de las cosas que tiene Viladecans, que tiene Unilever y que tienes tú como persona, que es uno de los motivos por los que estás aquí, es cosas locales que se han hecho a nivel global y que se han hecho en otros sitios, ¿no? Entonces, tú que estás aquí en la parte del mural del crimen, que tienes un poco de expectativa afuera, ¿qué medidas, 2 medidas que tú creas globales que son posibles hacerlas a nivel local? Yo trabajaría, y lo ha dicho un poco Ana también, sobre los cambios de comportamiento con la educación. Empezando, es que para mí la educación es básico porque el mundo está como está, pero el futuro está por hacer. Y está por hacer y hemos de ser imaginativos. Hemos de despertar esta imaginación. No somos el mismo mundo de hace 50 años y no seremos igual, pero hemos de generar esta imaginación y para crear un mundo posible y maravilloso, porque al final creemos en esto, ¿no? Y entonces ahí en concienciar a las personas y en las escuelas, y esto desde los gobiernos y apostando por la educación, se puede hacer. Entonces esto para mí sería uno de los puntos, y generar esta creatividad, esta imaginación, porque los jóvenes vienen fuerte, pero igual hay que acompañar un poquito en lo que hay. Y yo hubiese dicho la misma, pero la voy a complementar, ¿no? Crear esa educación y recordarla a diario. Y recordar, no sé si sabéis, alguien sabe de dónde viene la palabra recordar. Recordar viene del latín recordari. Y recordari es, la R es de nuevo, y cordari, ya lo dice Eva, es del corazón. Es decir, al final las cosas se recuerdan, ¿sabes? No solo con la cabeza, pero recordar es del corazón, tienen que pasar por el corazón. Entonces, si ponemos corazón y compromiso, ¿no?, de que tenemos una responsabilidad de dejar, ¿no?, yo creo que un mundo mejor, pues la verdad que es posible, pero para eso hay que cada día hacer ese ejercicio individual, decir, yo hoy, con mis actuaciones, con lo que voy a hacer, ¿cómo voy, ¿no?, a generar un futuro mejor? Por eso, aparte de la educación, lo que decíamos hoy, pues los envases, pues los voy a depositar en el contenedor que toca. Basta ya de tirar envases en la naturaleza. Pues los voy a depositar, envases al amarillo. Es que todo, y al final,
A veces es más cómodo no hacerlo, pero no hacerlo tiene un impacto también Claro. medioambiental importante. Entonces son estos simples gestos, es decir, no voy a tirar más alimentos a la basura, no puedo tirar más alimentos a la basura. Yo creo que aquí un poco con lo que, exacto, con lo que vosotras decís, y ahora sí, porque el tiempo nos apremia y nos podríamos quedar aquí todo el día, o varios días. Yo tal vez resumiría todo lo que ustedes han dicho, es decir, no hablar de sostenibilidad ni de empresas sostenibles, sí que es un objetivo, pero realmente de lo que deberíamos hablar es de personas sostenibles, ¿no? Sí. Es decir, que estamos hablando de educación, estamos hablando que el mayor reto es tener coherencia, que cuando hay coherencia hay trabajo en equipo, que la tecnología muchas veces lo que nos invita y tenemos la idea es soluciones rápidas, que creatividad creemos que a veces es algo nuevo y es convertirlo el día a día en un hábito, no es lo que tú dices, es que la sostenibilidad es volver a lo que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, las personas que ya tenemos una edad, en donde realmente la naturaleza era nuestro hogar. Es decir, tú sabías que si te bañabas una vez no podías bañarte por la noche y por la mañana porque te costaba, que si hacías una comida al día comías lo mismo por la noche. Son cosas tan sencillas como esto, ¿no? Entonces yo creo que a veces es el tema de que sostenibilidad lo hemos vuelto muy científico, porque también lamentablemente se ha vuelto en un negocio, ¿no? O de moda. Entonces, o de moda, aquí lo que estamos mostrando dentro de Viladecans, dentro de una empresa con coherencia, y aquí es un poco el tema de publicidad. Yo creo que la sostenibilidad tiene un toque femenino, porque si vemos las iniciativas de sostenibilidad, hay un gran volumen de mujeres trabajando en este medio, en la parte comunitaria, en la parte de sensibilización, ¿no? Entonces yo solamente nos queda agradecerte, porque estás en nuestra mente siempre, porque hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo creo que estoy de acuerdo con ustedes con la parte de la educación, pero creo que hay un error no, hay a veces cuando piensas en educación, piensas en leer, estudiar, y para mí la mejor es la educación. Por eso te digo, pero la educación, cuando tú hablas de educación, hablas de sensibilización, y cuando hablas de sensibilización muchas veces lo planteas en un papel, en todo un programa, pero a veces la acción sencilla, es decir, hoy vamos a hacer, repetir, recordar, hacer, y cuando tu hijo te lo ve hacer 2 veces, y tú has participado en mis talleres, en 2, y murales. Cabeza, corazón, cuerpo está, y lo sabes. Tiene que hacer. Es esto, son 3 horas y es cabeza, corazón, cuerpo, porque primero la parte analítica, después el corazón que nos toca a todos, ¿no? La forma de y después el cuerpo para pasar la acción. Y entonces estoy alineada. Igual, lo que pasa es que yo siempre digo cabeza, corazón y manos, o sea, porque la ejecución la veo exacto, es importantísimo. Pero los 3 o sea, porque veo igual, nosotros veo cabeza, corazón y manos. Pues muchísimas gracias. Y digo que a veces, a pesar de que solo nos dista, ¿no? Como un palmo, ¿no? De la cabeza al corazón, pero hay que llegar, ¿no? Y cuando buscas esa coherencia, ¿no? Entre lo que piensas y lo que sientes, y al final consigues hacerlo, eso es lo. Y cuando hay acción también se quita el miedo, ¿no? Porque cuando hablas de sostenibilidad también te vas al otro extremo, ¿no? De todo lo malo que hay, de todo. Yo creo que cuando pones en acción comienzas a ver un poco más positivo todo el tema. Así que muchísimas gracias. Cada acción cuenta. Cada acción cuenta. Por más pequeña que es. Cuenta, como dicen en el Green. Pues muchísimas gracias. A vosotras, un placer. Bueno. Y ahora vamos a hablar sobre retos y soluciones para este cambio climático y la sostenibilidad. Voy a hacer una pregunta general para todas. ¿Cuáles son los mayores desafíos para una sostenibilidad efectiva? Pues yo veo que los mayores desafíos podrían ser 4, pero seguro que pueden haber más. El coste. O sea, puede ser muy costoso poner en marcha dinámicas sostenibles. La reglamentación, o sea, los países a día de hoy han tenido reglamentaciones XY y ahora la Unión Europea está intentando armonizar, pero el tiempo que se armonice nos quedan años. Y entonces yo creo que eso es un reto, y no solo a nivel de la ciudad de Viladecans, que ya han hablado, ¿no? Y se hacen muchas cosas, pero para que se armonice en las otras ciudades y en Europa y en el mundo, pues falta más. Y la reglamentación está llegando, y está llegando cada vez más fuerte, ¿no?
Otro desafío podría ser cultural. Lo he hablado un poquito en Encarna antes, la resistencia al cambio. La resistencia al cambio de las personas. Cambiar hábitos no es fácil. Y por eso concienciar y sensibilizar a las personas con lo que hace la ciudad es muy importante. Porque si las personas no entienden un problema, difícilmente van a poder buscar soluciones y aceptarlas. Entonces, yo creo que la parte cultural es importante. Puede haber también desigualdad para llegar a según qué recursos también. Entonces, esto vincula también con el coste, ¿no? Y ya está. Y por último, un desafío ambiental, porque el cambio climático y las emisiones de CO2 ya están ahí, pero ya está teniendo una velocidad, es mucho más rápido que las soluciones. Entonces, esto también para mí es un reto. No sé, Encarna, Vanessa. ¿Yo? Hombre, las soluciones, como sabemos, no son fáciles, pero claro, nosotros tenemos grandes objetivos que además que los tenemos marcados y son públicos. Es decir, un objetivo nuestro es un reto que intentaremos cumplir a máximos, es reducir las emisiones de gases contaminantes en un 55% para el 2030. Es decir, aquí hay que trabajar la movilidad, hay que trabajar la energía, es decir, hay que darle vueltas a la cabeza y, sobre todo, buscar la participación de la ciudadanía, porque esto, ni la lucha contra el cambio climático, no lo podemos hacer solos desde las administraciones, ni nosotros por muy ambientalistas que seamos. Es decir, aquí necesitamos a la gente. Necesitamos aumentar la energía renovable hasta cubrir como mínimo el 50% del consumo. Y esto quiere decir abandonar las energías fósiles y la nuclear, por supuestísimo. Bajar la generación de residuos por persona y reciclar mucho más. Este es uno de los retos que además como ciudad, pues en este año 25 es uno de los retos porque se va a introducir la nueva contrata y la nueva recogida de residuos. Mejorar la calidad del aire y del ruido en una ciudad como la nuestra, que ya vamos a ser 68.000 habitantes, también es importante porque esto también ayuda a tener una mejor calidad de vida y para que la ciudadanía viva con más tranquilidad, es decir, menos conflictos, menos desconcentración, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego un elemento que no podemos dejar de lado es proteger más y mejor nuestros espacios naturales abiertos, a lo que llamamos espacios abiertos, ya sea naturales o agrícolas, porque en ellos viven pues gran cantidad de especies que también necesitan de nuestra ayuda y nosotros de la suya para que la sociedad y el clima avance en buena dirección. Y sobre todo, yo creo que tenemos que hacernos muchas preguntas y buscar las respuestas en la ciencia y no en el terraplanismo, que va, como bien explicaba la compañera, en contra de todos los avances y claro que minimiza los efectos del cambio climático y un poco menos que los ridiculiza. Pero claro, los hechos son, la ciencia demuestra que vamos a una velocidad mucho más rápida de lo que nos convendría como especie también, no solo para nosotros, sino también a nosotros como especie. Claro, es que es una cosa también que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Al tema comunidad, que parece que para la ciudadanía es como que el tema de sostenibilidad me queda muy lejos, ¿no? O sea, yo a lo mejor no voy a estar viviendo para cuando todo se acabe, esto no es responsabilidad mía, y el crear esa conciencia de que forma parte de nosotros también como comunidad, como localidad, como ciudadanos, el hacer también estos cambios, es importante el que cuaje. Y para mí hay algo que has dicho que igual no estoy tan de acuerdo, es que para mí la responsabilidad sí es nuestra por las generaciones futuras. Claro. Y de hecho lo habéis mencionado también en introducción, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes y responsables porque esto está allá. Entonces, y está encima de la mesa. Y ahora sí que venimos de una época de transición y todavía esta época de transición, como lo mencionó también Encarna antes, pero ahora hay que poner las soluciones en la mesa, pero ya, porque esta velocidad está.
y entonces somos responsables. Y hemos de hacer que la población y la gente sea consciente de esto. No sé si quieres añadir algo, Vanessa. Bueno, yo quizás únicamente un apunte respecto a lo que comentaba Encarni en cuanto al tema de lo que es la conservación de los espacios naturales y de la biodiversidad. De hecho, no sé si sabéis que este pasado mes de agosto entró en vigor la nueva Directiva Europea de Restauración de Hábitats, que obliga a los Estados miembros a restaurar, no a gestionar y a mantener, sino a restaurar unos porcentajes bastante ambiciosos del territorio. Y entonces esto es un gran reto porque la gente no es en general, ¿no? La sociedad no es consciente del valor que aporta el buen estado de estos espacios a lo que es su calidad de vida, ¿no? Hablamos siempre de valorización económica de los servicios ecosistémicos de la naturaleza, ¿no? Entonces, ahora Europa nos está obligando a restaurar por primera vez, ¿no? Esto, hay que tomarlo, evidentemente, ¿no? Esto hay que tomarlo, pero es el tema de la financiación, es el tema de la propiedad, es el tema de recursos técnicos, es mucho trabajo, es una línea de trabajo que yo quiero decir que requiere también una sostenibilidad. Quiero decir una cosa, Sí, que la pandemia nos dejó una cosa clarísima, como el retorno de la gente de Viladecans, de gente que le parecía una tontería la recuperación de no sé qué, la recuperación de no sé cuántos. Cuando se produce la pandemia hay como un cambio en la mirada de una parte de la ciudadanía, en el que se da cuenta de que aquí no tiene que salir de Viladecans para poder tener montaña, para poder tener playa, para poder tener pineda, para poder tener diferentes espacios naturales que otra gente no tiene. Y eso quiere decir que hemos dedicado muchos esfuerzos a mantenimiento, porque como explicaba, por ejemplo, Vanessa, hay gente que se piensa que la montaña es pública y la montaña tiene propiedad. No, si podemos pasar por según partes y subir a San Ramón, es porque hemos llegado a acuerdos de custodia donde nosotros, como institución, como ayuntamiento, recuperamos esa parte, tratamos el bosque de una manera que ellos no podrían, porque actualmente ser un propietario forestal no da dinero, eso no da dinero, al revés, y entonces tú pones recursos públicos a cambio de que la ciudadanía pueda subir a San Ramón, pueda pasear y nos sirva la montaña de pulmón. Pero la gente en eso conoce poco la realidad. Piensan que cuando van a la montaña es pública. No, la montaña tiene gestión. Tienes que poner trabajadores, tienes que poner medios y tienes que poner recursos. Y tiene límites. Porque la creemos todo eterno. Efectivamente. Hasta que nos falta, ¿no? Cierto. Una segunda pregunta que no sé si sea igual de fluida de contestar es: tenemos datos, tenemos mediciones, tenemos una cantidad de acciones. ¿Hay alguna necesidad tecnológica que digamos inmediata que tengamos para desarrollar todo este tipo de propuestas? Porque la tecnología está sobre la mesa y hablamos mucho del tema de la tecnología y demás, pero es un tema que se está volviendo, que se habla mucho pero que no lo tenemos tan aterrizado, ¿no? Yo personalmente soy muy partidaria de poner sensores de calidad del aire, acústica, soy muy partidaria. Gestión de recursos. Pero también hemos de tener en cuenta de una cosa, que hace poco a una reunión que me invitaron, también lo dije, no quedé muy bien, pero lo tienes que decir. Es decir, ahora tenemos un riesgo, que recogemos muchos datos, pero que no tenemos capacidad para analizarlos y ponernos a trabajar en ellos, porque falta gente, porque faltan recursos, porque faltan... Y entonces, claro, hemos de compatibilizar. Y si me lo permites, si le coges un dato, ya más o menos tienes que prever el problema, qué solución vas a dar, ¿no? Porque si le coges el dato y no haces nada, es nefasto. Lo que es cierto, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el mapa de la energía, yo
reconozco que yo no entendía, no es que entienda mucho ahora, pero en ese momento no entendía nada de energía. Pero cuando hicimos el mapa de la energía de Viladecans, me sirvió muy de aprendizaje y muy de poner en valor lo que significa la ciencia de los datos y la capacidad de analizar los datos. Porque claro, nos dimos cuenta, por ejemplo, que en los barrios más pobres, pues, que ahora esto no lo sabe todo el mundo, pero cuando lo analizamos nosotros hace ya 15 años, no sabía todo el mundo. Entonces, pues en los barrios más pobres, pues la gente consumía más energía. ¿Por qué? Pues claro, cuando lo piensas es bastante sencillo. Los pisos son más precarios, las ventanas son menos buenas, la construcción tiene menos calidad, con lo cual tienen más fugas, etcétera, con lo cual gente que tiene menos nivel adquisitivo, tiene menos dinero, pues acaba pagando más de energía. Claro, eso nos hizo, por ejemplo, empezar a avanzar enseguida para hacer el bono social. Pues fuimos de las primeras ciudades que empezamos a hacer el bono social. Que es muy importante tener capacidad, primero, de recoger los datos y segundo, de tener personas o medios para poderlos analizar, porque esto te ayuda sobre todo en la toma de decisiones. Creo que tienes un conocimiento que de la otra manera es imposible adquirirlo, sinceramente. Nosotros tengo que decir que estamos en ello. Sí, una de las decisiones fue presentarnos al proyecto, al primer Urban, pues que dio como fruto el Vilabat. Fue todo a partir de generar ese conocimiento, de ponernos en contacto con un grupo de partners que sabían todos, muchos más que nosotros, por supuestísimo, pero ponernos al servicio de todo esto, y al final pues conseguimos pues hacer este proyecto que ha sido un proyecto pionero en la transición energética. Y esto fue una innovación tecnológica, de hecho, y para abrir un poquito más, sé que en algunos países, por ejemplo, el reciclaje de plásticos puede servir como material de construcción. Entonces, ahora hay ideas y hay técnicas, entonces sí son innovaciones y están a prueba, pero es posible. Entonces, esto puede ser una innovación tecnológica. Otra cosa que ahora se me viene es la educación. Los niños y nosotros estamos con muchas aplicaciones. ¿Por qué no se pone en marcha unas aplicaciones dedicadas en la sostenibilidad o en, no sé si se hace o no, pero se podría hacer, ¿no? Vía aplicaciones, claro, esto implica una tecnología detrás y podría ser innovador de ahí a pasar mensajes a nivel de los jóvenes, ¿no? Ideas así, ¿no? Y otra que ya igual está, que es la movilidad, ¿no? O sea, gestionar una flota de bicicletas vía apps también, ¿no? Vía aplicaciones. Eso existe. Y ya existe, ¿no? Pero esto también es un cambio porque permite acceder, ha sido una innovación tecnológica y permite acceder, que la población accede a scooter, no sé si se dice así, moto, bicicletas, de manera que se gestiona a nivel local. Entonces está muy bien esto. Más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionados con la movilidad. Es decir, está claro que en la movilidad hemos de introducir grandes cambios. También es cierto que desde las administraciones hay que favorecer el uso del transporte público, porque claro, tampoco puedes tomar medidas muy radicales en una dirección si no avanzamos en la calidad y en la mejora de lo otro. Quiero decir, pero esto tiene que ir acompañado unas cosas de las otras, pero tiene que ser a corto plazo, no puede ser a largo plazo. Y yo creo que para cerrar por este bloque, hablamos de estrategias, hablamos de tecnología, pero la solución yo creo que está siempre en la misma parte, ¿no? En las personas. Es decir, podemos tener excelente tecnología, excelente datos, pero si no tenemos unas personas comprometidas que realmente tengan un poco cuando se habla de inteligencia artificial, ¿no? Si no hay una ética, si no hay un filósofo detrás, si no hay personas que realmente están trabajando este tipo de cosas, pues nada, esto serviría, ¿no? Y yo creo que es un poco el mayor reto, es que las personas seamos convencidas de que aquí nosotras tenemos la solución, ¿no? Un poco eso es desde la perspectiva de cada una, ¿no? Bueno, es que la cuestión es clara, pero yo creo, por ejemplo, que también las leyes tienen que favorecer
tienen que favorecer el cambio. Tenemos que se trata de generar instrumentos que faciliten ese cambio. Es decir, porque claro, en Europa, por ejemplo, acaba de entrar Trump, que es un negacionista climático. Es decir, a ver, es muy difícil que le echemos la culpa a un norteamericano medio que por mucho que recicle, es decir, tiene las empresas con el tubo de escape puesto. Es decir, por eso quiero decir que las administraciones, las leyes, tienen que obligar. Y claro, no es de recibo que hayan unos países que compren emisiones y esto se perdone. Es decir, no, porque ahí no van a introducir nunca cambios en el sistema, no van a introducir nunca cambio en el modelo. Sí, pero a nivel local, por ejemplo, ¿cómo podemos abordar el cambio climático? Nolwenn, por ejemplo. A ver, Encarna ya lo ha dicho, ¿no? El transporte para empezar, entonces los carriles bicis, la red de buses públicos que estén adaptados para que reparen las emisiones de CO2. También el compartir coche, el carpooling. Entonces esto se podría hacer, se hace en varias ciudades grandes en Francia, me consta, aquí no lo sé, pero esto se podría hacer. En vez de tienes tu compañera de trabajo que está a 2 manzanas de ti, pues ¿por qué no ir con el mismo coche, por ejemplo, ¿no? Porque no todo el mundo quizás puede tener acceso a los buses, ¿no? Después la energía, bueno, lo que ha dicho Encarna, aquí en Viladecans a nivel local está Vilabat y esto ya lo está demostrando esta ciudad, ¿no? Algo que no hemos hablado mucho, pero que yo lo vi en algunos países, que toda la infraestructura verde, ¿no? Poner techos verdes. Y sé que es complejo quizás de poner y necesita mucho recurso, pero esto ayuda muchísimo. Además de tener más espacios verdes, que me consta que Viladecans, y además con Green Leaf de 2025 ya se está planteando plantar muchos árboles, ¿no? Y para acabar, lo que hablamos también en este podcast, la reducción de residuos, además de lo que ya se está haciendo con el compostaje y toda la política que hay, el reparar, que lo has dicho tú, el reparar Viladecans, ¿no? Viladecans repara. A la vez. Y el segunda mano. Al final está muy vinculado a, yo voy por la ropa, ¿no? Ahora, pero está muy vinculado al transporte. Personas que compran en Shein o según qué marcas, pues claro, esto necesita un transporte para venir aquí. Entonces, si somos capaces de reparar y de hacer segunda mano cada vez más y de comprar local, pues esto ayudamos a que se reduzca. Y volvemos un poco a lo que decía Claudia un poquito antes, y tú, Eva, la gente. Esto pasa por concienciar a las personas. Yo creo, por ejemplo, que en energía es básico tener en cuenta que hay que reducir el consumo, es decir, porque no podemos ir porque claro, en verdad no se está cambiando el modelo, lo que estamos haciendo es cambiar el consumo de un tipo de energía por otro tipo, pero no estamos yendo a la madre del cordero de la cuestión, que es reducir los consumos, es decir, tú como ciudad tienes un consumo basal, que es como los cuerpos. Necesitamos un consumo energético basal y las ciudades les pasa lo mismo. Es decir, tienes que ir a reducir a este consumo. Y luego los recursos, el agua, que es muy importante, que muchas veces no se valora, pero el agua es un recurso imprescindible para la vida humana. Y entonces es importante saber cómo gestionamos los recursos y tener control en la gestión de los recursos y sobre todo que sean públicos y que no se beneficien cuatro empresas y el resto esté pasando necesidad. Y no se trata de machacar, o sea, es poco a poco. Las personas y las ciudades no pueden cambiar de un día a otro. Es progresivo. Y un hábito, para cambiarlo, también es progresivo. Entonces, en este podcast y en lo que decimos, sobre todo, no se trata de cambiar de un día para otro, pero sino de hacer el primer paso, ¿no? Y paso a paso pues haremos que todo evolucione. Sostenible, ¿no? Que Total. Que todo lo que nosotros avancemos no vaya en detrimento, por ejemplo,
del medio natural, ¿no? Que claro, es importante también que todo todo es parte de esa sostenibilidad. Claro. Bueno, es que claro, realmente estamos en el mismo círculo. El medio natural no deja de ser fuente de recursos materiales y energéticos, ¿no? Y cada vez que hay un cambio a nivel territorial, el primer impactado es el medio natural, ya sea por reducción, ¿no? Convertimos esto en un ámbito urbano, con lo cual ampliamos el ámbito, bueno, las actividades económicas industriales, con lo cual vertemos toda una serie de emisiones en el aire, de contaminantes en el agua, el etc., que aunque la normativa a fecha de hoy ya no es lo mismo que hace 30 años, evidentemente, pues no deja de tener repercusiones. Y ya no hablamos solamente de los efectos que tiene la actividad actual, sino de qué impactos ha sufrido históricamente el medio natural, ¿no? Y que todavía están presentes, ¿no? Que lo estamos pagando. No diré zonas, ¿no? Pero hay sitios que tú crees que tienes una montaña y empiezas a escarbar y lo que te sale son restos de obra de una construcción de los años 60. ¿No? Que no había una normativa clara, no había una planificación, no había un tema de residuos regulado, y eso todavía pues está aquí, palpante, y tiene sus consecuencias. Y entonces esa manera de ir trabajando para intentar, en la medida de lo posible, revertir esta situación y estas consecuencias. Vamos a por un último bloque. Vamos a hablar de la participación ciudadana. ¿Cómo podemos educar a la ciudadanía en el tema de sostenibilidad? Pues mira, yo me dedico a esto, o sea, dinamizo talleres medioambientales y uno de ellos es el 2 toneladas, como lo dijiste tú, pero también está el mural del clima, ¿no? Entonces, para mí es lo que dije antes, si tú entiendes un problema, puedes empezar a pensar a soluciones y sobre todo a actuar. Entonces, para mí hay que educar y como pues vía estos talleres, esto puede ser de ayuda en escuelas, en empresas, para mí sobre todo, porque las empresas tienen mucho poder y mucho poder adquisitivo y tienen empleados que también son ciudadanos, entonces hay que alcanzar esto, ¿no? Después la comunicación. Comunicar. Para mí hay que comunicar mucho en redes sociales ahora con esta oportunidad, con este podcast, para llegar a más personas, ¿no? Hacer eventos. Bueno, el Green Leaf fue uno, pero por celebrar un premio, pero también es un evento, ¿no? Y seguro que hay más. Y por último, igual, la participación ciudadana también podría pasar por algunas alianzas con empresas. También podría ser, porque las empresas locales pues tienen este poder, ¿no? Y con los ayuntamientos pues hacerlo. No sé si queréis añadir algo. ¿Quieres decir algo? Bueno, ¿qué iniciativas a nivel? Bueno, yo bajo la experiencia, lo que está claro que es complicado, cambiar hábitos, cambiar miradas conforme la gente, bueno, va creciendo, ¿no? Evidentemente a un niño pequeño, si él se cría en un entorno donde su cultura es este papel no lo tiro aquí, sino lo llevo a donde toca, donde en casa tengo un pequeño contenedor para cada cosa, si algo lo puedo arreglar, lo arreglo y no lo tiro y me compro algo nuevo. Eso es un tema cultura que la persona crece con ello y ya lo lleva arraigado. El problema viene cuando esta cultura, de hecho, mis abuelos la tenían, mi madre la mantiene, ¿no? Sí. Pero sí que hay un salto generacional, ¿no? Donde es aquí que es costoso realmente hacer el cambio del chip de, ostras, vamos a ser conscientes, ¿no? Y vamos a cambiar hábitos y maneras de vivir, ¿vale? Entonces es un picar piedra constante de ir insistiendo y por poquitos que consigamos que cambien los hábitos, pues ya es un pequeño éxito que
que va sumando, sobre todo la comunicación es esencial, es esencial, la comunicación y la formación, que la gente realmente conozca cuál es la base y que es nuestra, en el fondo es nuestra salud, es que es nuestra calidad de vida lo que estamos protegiendo. Y igual en escuelas también, quizás en un futuro lo veremos, no lo sé, pero se podría poner la sostenibilidad en el currículo escolar, ¿por qué no? Bueno, ya ¿sabes? Bueno, yo quería decir, por ejemplo, en Viladecans tenemos escuelas verdes. Sí, tenemos, pues mira, tenemos escuelas verdes, quiero decir, los programas de educación ambiental, lo decía antes, hemos tenido el año pasado 26.000 personas trabajando, haciendo educación ambiental. Esto es básico. Luego también nosotros cuando Viladecans declaró la emergencia climática, aprobamos la constitución de las mesas por el clima, que en verdad es un cambio en la toma de decisiones a la hora de abordar el cambio climático, porque las mesas por el clima y el Ágora, que luego que celebraremos este año la segunda Ágora, la celebraremos este año, es una puesta en escena sobre los temas que nos preocupan para abordar ese año, y sale de la mesa por el clima y del Ágora la propuesta que luego el ayuntamiento colaboramos para hacerla posible. No es una idea, es al revés. Normalmente las ideas van de arriba para abajo, y en cambio con las mesas por el clima y el Ágora, las iniciativas salen de la gente y se llevan a cabo, que ponemos nosotros solamente los medios técnicos, y creo que tengo testigos que lo pueden verificar, en el que la participación de la ciudadanía en general, de la organización del ayuntamiento es de facilitador para que sea posible llevar a cabo estas acciones. Por ejemplo, las que se han hecho sobre el malbaratamiento alimentario que hicimos el año pasado no son anécdotas, es un trabajo continuado, organizado, el pensamiento y la forma por las mesas por el clima y el Ágora, y llevada a cabo conjuntamente. Y creo que eso realmente, en las formas de participación, creo que esto es lo que tiene que ir cambiando, porque al final, antes tú llamabas a la gente, le pedías que opinara y luego lo hacías o no lo hacías. Y en cambio ahora, en este modelo de participación que yo llamo de cogobernanza, la ciudadanía toma la decisión, la ciudadanía participa, actúa, ya sea visitando los comercios, ya sea preparando la jornada, ya sea como deciden ellos, y nosotros ¿qué hacemos? Facilitar, actuamos de facilitadores para que esa acción se pueda llevar a cabo. Pero los instigadores intelectuales y formales es las mesas por el clima y el Ágora. Creo que esto es un cambio en el modelo de participación de las ciudades, que hace que la ciudadanía se ponga en primera línea en la acción y en el pensamiento. Bueno, nos podríamos quedar aquí mucho rato más, pero yo creo que podríamos cerrar el podcast con un breve resumen, y yo creo que el primero sería básicamente que la sostenibilidad es un proceso de colaboración, es decir, es una realidad en la que tenemos que impactar todos, y que son muchísimos los protagonistas aquí. En la mesa estamos de varias áreas de la comunidad, pero yo creo que es un tema que sí tiene que hacerse colaborativo, tiene que bajarse desde la persona, es decir, no podemos seguir tratando la sostenibilidad como algo que está allí, que a mí no me toca. Yo creo que este tema es fundamental. El segundo es dejar de ser un poco tan pretenciosos, no creer que nosotros vamos a decir que no vamos a hacer daño al medio ambiente y ya está. Es decir, nosotros hemos generado un problema, desapareceremos de aquí a mañana y el planeta volverá a existir, ¿no? Es decir, un poco lo que tenemos que garantizar es que el futuro para los nuestros sea como mínimo igual o mejor de lo que estaba, ¿no? Y es una tarea difícil porque hay que recuperar. Ahora estamos en el proceso de recuperación, que es bastante complejo, ¿no? Tenemos en Viladecans un proceso que trabajamos el tema del medio ambiente desde las diferentes perspectivas, desde la parte de economía, desde la parte medioambiental, desde la parte de comunidad. Y aquí a mí me gustaría llamar a la asociación, a la comunidad, a trabajar un tema
que es el de pertenencia a los espacios. Es decir, es un tema que siempre lo hemos comentado en la comunidad, y es que las ciudades grandes, estamos muchos extranjeros en las ciudades, ¿no? Y también tenemos un impacto importante en el tema de sostenibilidad. Y tenemos que intentar que todos nosotros nos involucremos y hacer nuestro el espacio. Tu hogar es el sitio donde estás hoy. Puede ser Viladecans, puede ser Gavà. Cuando hemos hecho las actividades en el campo, hemos dicho, vamos a nuestra casa. Nuestra casa es el planeta, independientemente de donde esté. Y en este proceso también hemos involucrado en la Mesa del Clima a entidades sociales para que nos ayuden en este espacio. Entonces aquí cerramos el podcast hablando que la sostenibilidad es un proceso colaborativo, que necesitamos de todas las asociaciones, personas, espacios. Los momentos son todos los momentos del día, y agradecerles. Me gustaría hacer una última pregunta, porque todo esto está amparado también por la Agenda 2030. Quedan 5 años, entonces a mí me gustaría saber qué visión tenéis vosotros de Viladecans dentro de 5 años. Yo tengo una visión absolutamente optimista, porque claro, yo soy absolutamente optimista. Yo pienso que nosotros seguiremos trabajando con propuestas un poco aguzaradas, siempre un poco tirando de la cuerda, porque estamos dispuestos a implementarlas y a tirar adelante. Es decir, yo creo que aquí el mensaje es claro. El camino hacia la sostenibilidad es un camino largo, pero también, efectivamente, es un camino largo, que es importante que sepamos que cada pequeño gesto suma y es para ir a mejor. Con lo cual si pequeña acción, gran acción, lo más importante es que entendamos que si lo hacemos juntos, podemos conseguirlo. Así veo yo el Viladecans del 2030. ¿Y vosotros? Bueno, yo también, yo súper abierta, a mí se me ha enganchado el optimismo de Encarna, de trabajar tantos años con ella, ¿no? Claro, hemos abierto tantas líneas de trabajo que claro... no acabarías, ¿no? No, es que no se nos acaba. Los tengo reventados. Es que no se nos acaba. Sí. Entonces, claro, que estaremos en mejor situación que ahora. Eso espero, para eso estamos trabajando. Y cada paso es un avance y una nueva puerta donde picar, y el seguir aprendiendo, el seguir implementando. Yo lo veo así. Ojalá continuemos en esta línea. Realmente es que... Vamos, es eso, yo también llevo casi 20 años ya trabajando en esta administración, y realmente el avance a nivel de medio ambiente no tiene nada que ver los proyectos que se trabajaban, los temas que eran el día a día de aquel entonces, a lo que trabajamos actualmente. La normativa ha cambiado, evidentemente, ¿no? El municipio, la ciudad ha crecido muchísimo. No sé, para mí es todo en positivo. Son nuevos retos, nuevas situaciones, y no las veremos de manera negativa, porque si no, entonces mal, esto no nos desanimaremos, que va todo lo contrario, para adelante y ya está. Y yo muy positiva también, porque lo que ha hecho Viladecans y yo lo que vi desde que tengo interés en Viladecans, no lo he visto en otras ciudades cercanas. Entonces, para mí Viladecans en este nivel es muy potente, y de aquí a 5 años que queda, ¿cómo lo visualizo? ¿No? Lo visualizo más verde, con aire más puro. Pero además lo veo así, y por todas las acciones que hay en la mesa, es que es así. Entonces es brutal. Antes que termine, Nolgonian, que ya me había despedido, a mí me gustaría porque no lo hemos tocado, y cuando hablamos de optimismo, a mí me gustaría no dejar pasar lo que hace Nolguen, porque ella hace el tema mural del clima, y les puede comentar un poco de en qué consiste y cuántos voluntarios hay a nivel mundial trabajando en un mural del clima, concientizando empresas. Y además es comunidad, entonces está bien. Me gustaría que, de verdad, cortito, pero no nos podemos ir sin conocerlo. Vale. Expliques el proyecto, ¿no? De 2 toneladas. Es uno de los proyectos. Y mural del clima. Uno de ellos. Vale, pues no sé con dónde lo vais a meter, pero no sé cómo lo quieres hacer. Explica el mural del clima y cómo es el voluntariado. Ok, vale.
Pues voy allá. Además, como os he dicho antes, yo me dedico a dinamizar talleres medioambientales. Uno de ellos es 2 toneladas y también está el mural del clima. Y para daros cifras sobre el mural del clima, el mural del clima a día de hoy, este mes, hemos alcanzado 2 millones de participantes. ¿Y en qué consiste? Es un taller de 3 horas que permite concienciar y sensibilizar a la gente, los participantes, sobre el cambio climático. Entonces, permite tanto a expertos del cambio climático como a novatos ver en una dinámica de 3 horas, participar de manera colectiva con los participantes y vivir el cambio climático de causa a efecto con un juego de cartas, y todo está científico. O sea, las cartas están basadas en los informes del IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, y son más quizás de 4.000, 6.000 páginas. Nadie lo lee. Entonces, no, nadie. Hay un resumen para los gobiernos de 43 páginas aproximadamente, y eso entonces... Sí. Eso medio. Eso sí. Hay medio. Y este juego, o sea, este taller permite vía el juego de cartas hacer que los participantes entiendan todo el cambio climático, y el final es para mí lo más importante, además de pasar por la parte de emociones y creatividad, pero el final es para empoderar las personas a pasar a la acción. Entonces, esto hace este taller. Entonces, pasamos a la acción pues en como 4 etapas, ¿no? Primero el saber, lo que os decía antes, si tú sabes el problema, puedes hacer. Después el saber hacer. Después el hacer, tú participas, y el hacer, tú haces que todo el mundo pueda participar. Entonces, esta es la parte final y la parte de acción para empoderar a las personas. A día de hoy hay, como os he dicho antes, 2 millones de participantes en el mundo. En España estamos ya a más de 15.000, y en el mundo hay 90.000 personas como yo que han caído y que somos parte de la comunidad del mural del clima, y lo veremos en San Isidro. Y sí, lo tendremos en lo veremos en San Isidro. Sí, tendremos una versión quiz, no de 3 horas, pero es eso, ¿no? Esta comunidad mueve y hace que las personas se sensibilizan. El 2 toneladas es un taller igual de 3 horas, pero está muy enfocado en la bajada de emisiones de CO2. Entonces ahí en 3 horas un participante ve cómo su huella carbono puede bajar de verdad con sus acciones individuales y las acciones colectivas de aquí a los 25 años que nos quedan para llegar a esta meta de 2 toneladas. Y detrás del simulador están los datos científicos que permiten hacer esta bajada en función de las acciones que tomen los participantes. Entonces son 2 talleres, entre otros, que manejo. Pues muchas gracias. Interesante. No nos podemos quedar sin conocer. Me alargué un poquito quizás. Pero muy bien. Ya cortaréis. Ahora sí, muchísimas gracias, de verdad. Y hasta el próximo podcast. Muchísimas de nada. Gracias a vosotras por la invitación. Muchas gracias. Chains rewrite the rules. No one controls me, no one fools. A voice of fire, a heart of steel. I'm standing tall.